visto cómo surfea la gente, lo he pasado bien. Sobre competición, sobre tácticas, sobre el criterio de los jueces. El campeonato ha sido muy cansado. Veía muchos tipos de trucos. Me enseñaban los trucos, cuáles eran marcados y cuáles no. Y así. He juzgado un par de mangas, he aprendido cómo va, cómo se compara, y contento ahí por aprender a juzgar. Es algo que me interesa porque cuando estás compitiendo, si te sales de una ola y sabes lo que has hecho, pues puedes ahí aproximar un poco el score y saber cómo vas. Buena boxeo, cuidado. Me apunté ayer por el primer día, pero ya no he vuelto. Ese es ¿sabes? El encanto. ¡Ay, traidor! Enhorabuena a todos por el trabajo que habéis hecho ahí en este tipo de campeonatos, que todos los campeonatos que hagáis vais a sacar cosas positivas para mejorar vuestro surf, sobre todo para lo que os vayan diciendo vuestros entrenadores o quien sea. Y tanto yo soy seleccionador, pero he sido junto con Dani pues un competidor también, y hemos empezado desde este tipo de campeonatos, y con este tipo de campeonatos es lo que más hemos aprendido para después llegar a ser lo que somos, ¿no? Pues surferos de gran experiencia y sobre todo estar seleccionados con la selección española pues un montón de veces. Se empieza por aquí y se acaba pasito a pasito, siendo primero los mejores de vuestro barrio o vuestra casa, digamos, después de vuestra playa, después de vuestra comunidad, y al final pues siendo campeones de España o lo que sea, para después ir a competir por España en los campeonatos internacionales. Habéis visto que es posible, que hay surfistas, cualquier surfista de cualquier playa puede estar en la selección española. Y nada, desde aquí os animo a que sigáis vuestra progresión, que no dejéis de entrar al agua, que es lo más importante. Este deporte es increíble y cuantas más horas metáis ahí dentro, si realmente os gusta, pues más vais a progresar. Así que después hay una parte técnica que la elaboramos desde pues eso, mi cargo como seleccionador con la Federación Española. Y bueno, eso ya sería poquito a poco ir aprendiendo cosas para poder llegar a ser seleccionado. Pero nada, os animo a seguir haciendo este tipo de campeonatos. Sobre todo, increíble la labor de los jueces y vuestro aprendizaje ahí en la cabina de jueces. Ya me hubiese gustado a mí aprender lo que habéis aprendido vosotros a vuestra edad. Y nada, seguir así aprendiendo cosas. Así que nada, enhorabuena a todos y nos tenemos que ir, que me están esperando ahí para irnos, ¿vale?